ser concursante. Tengo desarrollado un prototipo de brazo robótico de miembro superior que básicamente soluciona el problema de apuntación de miembro superior, incluyendo lo que es mano, articulación de mano y codos también. Bueno, mi gusto por la robótica creo que es una de las mayores razones por las cuales este proyecto. Aparte de que, bueno, la verdad que me gusta poder hacer algo que le sirva a la gente, que sea útil. Y aparte porque es una necesidad que existe lamentablemente, que es de la falta de soluciones para distintos casos de apuntación. Hola Juan Pablo, bienvenido a Eureka. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Un poco nervioso más o menos? Sí, ansioso. ¿Ansioso? Sí. La ansiedad. Sí. ¿Con cuánta gente trabajaste, Juan Pablo, en este proyecto? Solo. ¿Solo? ¿Todo lo hiciste vos? Sí, solo y bueno, considerando que también trabajo aparte, así que bueno, usaba los fines de semana para... Usando los ratos libres. Los ratos libres, sí, tal cual. Bien. Así que... Bueno, felicitaciones, bienvenido. Y ahora sí te cuento, Juan Pablo, que tus 3 minutos comienzan ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que están viendo acá es Robota, es una prótesis robótica de brazo. Está pensada para personas que, debido a un accidente laboral o doméstico, perdieron una de sus extremidades, en este caso el brazo. Lo que para mí tiene innovador esta prótesis, bueno, es el hecho que es programable, es decir, que está pensada para la necesidad de cada usuario. Que creo que hoy en día las prótesis no tienen en cuenta eso. Hacen tareas muy generales y la realidad es que hay gente que por ahí necesita hacer tareas muy particulares. Por ejemplo, no sé, tomar una palanca de cambio, poder manejarla, o cortar con una tijera, pintar, tomar un vaso, etc. Entonces esto brinda la posibilidad de poder programarse de acuerdo a lo que quiera cada usuario o, en el caso que sea necesario, modificar la parte estructural, ¿no? También tiene la particularidad que es económica, comparadas por lo menos con las prótesis importadas, tiene un costo 90 veces menor. Es decir, que es accesible por la mayoría de las personas, es tranquilamente accesible. Eso también es un problema hoy en día. Creo que la persona amputada, bueno, aparte de sufrir las consecuencias físicas, ¿no?, que le trae aparejado una amputación, también les trae consecuencias psicológicas. Y eso incluye el hecho, bueno, de quedar como excluido de un poco de la sociedad, los prejuicios que tienen algunas personas, no todas. Y, por supuesto, el tema laboral, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, que se dedica a hacer trabajo de electricidad para sostener herramientas, no puede volver a trabajar. Conozco casos así, o que tengan que manejar un carrito en alguna fábrica, o por ejemplo, puedan tomar la palanca de cambio, bueno. Así que todo el desarrollo fue pensado, o sea, siempre pensando en eso, ¿no? Y bueno, por último tiene lo más interesante, que tiene movimientos independientes de los dedos. Tiene también la posibilidad de mover el dedo pulgar y trasladarlo. Y además tiene giro de codo, es decir, parece el movimiento del brazo para girar el codo, y giro de muñeca. Ahora lo que voy a mostrarles son algunas funciones para que puedan verlo mejor. Esto funciona con una tecnología que se llama tecnología mioeléctrica, que consiste en la captura de señales eléctricas mediante la contracción de los músculos. Uno piensa en realidad en mover un músculo y el cerebro vive una señal, y uno puede capturar con el electrodo esta señal, procesarla y, bueno, con eso manipular la prótesis. Bueno, lo que voy a hacer ahora es probar una función que es la de tijera. Espero que funcione. Que es para dar un ejemplo, para poder demostrar lo que digo recién en palabras, ¿no? En teoría debería poder cortar. Vamos a cambiar de función. Y podría cortar, se me va a complicar un poco, pero... Y hasta ahí llegamos, Juan Pablo, porque se cumplieron los 3 minutos, pero llegó a funcionar la tijera. Muy bien. Arranca una ronda de preguntas y hoy comienza Gonzalo. Bueno, Juan Pablo, antes que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy interesante proyecto. Estuvimos leyendo tu historia y todo lo que has investigado y es muy meritorio y muy interesante lo que desarrollaste. Vos comentabas recién el tema del sensado, cómo estás tomando las estimulaciones y te pusiste 3 sensores. ¿Qué nivel de granularidad, cómo podés detectar diferentes tipos de movimientos para que tu programación, entiendo, se lanza a partir de estímulo de uno u otro músculo, ¿no es así? Lo que uso es juego con la señal eléctrica del músculo. O sea, tiene un montón de parámetros, que es la duración de la contracción, la fuerza, la frecuencia. Y estos electrodos, bueno, yo me los coloqué acá más que nada para
comodidad, pero se pueden colocar en cualquier lado. O sea, yo de hecho tengo colocado ahora en el pectoral. Si yo contraigo el pectoral, también se mueve la prótesis. Entonces eso está bueno porque si la persona perdió el brazo entero, por ejemplo, ahí ya no tiene disponibilidad de músculo. Entonces se conecta acá en el pectoral y funciona igual. Maravilloso. Sebas, continuamos contigo. Bien, bueno, Juan Pablo, mi pregunta es si viene una persona nueva a adquirir tu modelo, ¿en qué porcentaje se mantiene invariable y qué porcentaje de lo que es equipamiento y de lo que es software hay que cambiarlo para adaptarlo a eso? Porque eso también me va a definir un costo de personalización, por decirlo así, que va a sumarse al costo físico de fabricación de esto. Desde el punto de vista de software, un 70% podría decir, tranquilamente. Ajá. Y desde el punto de vista ya físico, calculo que un 80%. Pues. 80% es invariable y el resto claro, se adapta. Sí, considerando lo que generalmente la gente suele necesitar hacer, ¿no? Ajá. Juan Pablo, me gustó esto de que estuviste investigando problemáticas que podrías resolver con tu mano a personas que hayan perdido o que hayan nacido sin un miembro superior. Mi pregunta va sobre lo siguiente. ¿Están pensando en algún tipo de, por ahí ya un poquito más adelante, en algún tipo de cobertura, tanto por el tema de estética y el tema de la limpieza? Que si uno lo está usando y se ensucia, ¿cómo lo lavarías o cómo limpiarías? Sí, eso está muy bueno lo que decís. Eso ha habido gente que, lamentablemente, o sea, como que prefieren más la cuestión cosmética, pero por una cuestión social más que nada, o sea, porque hablan sobre por ahí miradas incómodas o demás. Pero desde el punto de vista funcional y de poder hacer su vida cotidiana, sí prefieren algo como esto, por ejemplo. Como a lo que vos decís del tema de la limpieza, se le puede poner un guante de nitrilo, por ejemplo, que es un guante que es resistente a altas temperaturas y demás, o sea que con eso ya se cubre básicamente la mayor cantidad de tareas donde generalmente uno se ensucia y demás. Bueno, buenísimo, gracias. No, gracias. Juan Pablo, la única expresión que me sale es wow. O sea, está buenísima, súper mega grosa. Pensar que los movimientos de la mano de manera tan precisa requiere de tan pocas neuronas es una ventaja enorme, porque podés hacer esta genialidad. La pregunta que yo tengo tiene que ver con las cuestiones de sensibilidad, ¿sí? ¿Tenés alguna manera de medir la graduación de fuerza? Porque es una de las cosas más difíciles. De hecho, te pusiste un reto enorme que fue cortar. Mira, el tema de la sensibilidad o de la precisión y demás, tiene un control. O sea, el control consiste en medir la fuerza que yo estoy haciendo. Dependiendo de la fuerza, eso lo que hace es mandar más energía a los motores. Fabri, ¿fue respondida la pregunta? Sí, genial, Sí. increíble proyecto. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Felicitaciones, Juan Pablo. Ya está. Sí. Basta de ser concursante. Tengo desarrollado un prototipo de brazo robótico de miembro superior que básicamente soluciona el problema de apuntación de miembro superior, incluyendo lo que es mano, articulación de mano y codos también. Bueno, mi gusto por la robótica creo que es una de las mayores razones por las cuales este proyecto. Aparte de que, bueno, la verdad que me gusta poder hacer algo que le sirva a la gente, que sea útil. Y aparte porque es una necesidad que existe lamentablemente, que es de la falta de soluciones para distintos casos de apuntación. Hola, Juan Pablo. Bienvenido a Eureka. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Un poco nervioso más o menos? Sí, ansioso. Ansioso. Sí. Mucha ansiedad. Sí. ¿Con cuánta gente trabajaste, Juan Pablo, en este proyecto? Solo. ¿Solo? ¿Todo lo hiciste vos? Sí, solo y bueno, considerando que también trabajo aparte, así que bueno, usaba los fines de semana para... Usando los ratos libres. Los ratos libres, sí, tal cual. Bien. Así que... Bueno, felicitaciones, bienvenido. Y ahora sí te cuento, Juan Pablo, que tus 3 minutos comienzan ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que están viendo acá es Robota, es una prótesis robótica de brazo. Está pensada para personas que, debido a un accidente laboral o doméstico, perdieron una de sus extremidades, en este caso el brazo. Lo que para mí tiene innovador esta prótesis, bueno, es el hecho que es programable, es decir, que está pensada para la necesidad de cada usuario. Que creo que hoy en día las prótesis no tienen en cuenta eso. Hacen tareas muy generales y la realidad es que hay gente que por ahí necesita hacer tareas muy particulares. Por ejemplo, no sé, tomar una palanca de cambios, poder manejarla, o cortar con una tijera, pintar, tomar un vaso, etc. Entonces esto brinda la posibilidad de poder programarse de acuerdo a lo que quiera cada usuario o, en el caso que sea necesario, modificar la parte estructural, ¿no? También tiene la particularidad que es económica, comparadas por lo menos con las prótesis importadas, tiene un costo 90 veces menor.
Es decir, que es accesible por la mayoría de las personas, es tranquilamente accesible. Eso también es un problema hoy en día. Creo que la persona amputada, bueno, aparte de sufrir las consecuencias físicas, ¿no?, que le trae aparejado una amputación, también les trae consecuencias psicológicas, y eso incluye el hecho, bueno, de quedar como excluido de un poco de la sociedad, los prejuicios que tienen algunas personas, no todas, y por supuesto el tema laboral, ¿no? Si una persona, por ejemplo, que se dedica a hacer trabajo de electricidad para sostener herramientas, no puede volver a trabajar. Conozco casos así, o que tengan que manejar un carrito en alguna fábrica, por ejemplo, puedan tomar la placa de cambio, bueno. Así que todo el desarrollo fue pensado, o sea, siempre pensando en eso, ¿no? Y bueno, por último tiene lo más interesante, que tiene movimientos independientes de los dedos. Tiene también la posibilidad de mover el dedo pulgar y trasladarlo. Y además tiene giro de codo, es decir, perdice el movimiento del brazo para girar el codo. Y giro de muñeca. Ahora lo que voy a mostrarles son algunas funciones para que puedan verlo mejor. Esto funciona con una tecnología que se llama tecnología mioeléctrica, que consiste en la captura de señales eléctricas mediante la contracción de los músculos. Uno piensa en realidad en mover un músculo y el cerebro vive una señal, y uno puede capturar con el electrodo esta señal, procesarla y, bueno, con eso manipular la prótesis. Bueno, lo que voy a hacer ahora es probar una función que es la de tijera. Espero que funcione. Que es para dar un ejemplo, para poder demostrar lo que digo recién en palabras, ¿no? En teoría debería poder cortar. Vamos a ver de función. Podría cortar, se me va a complicar un poco, pero... Y hasta ahí llegamos, Juan Pablo, porque se cumplieron los 3 minutos, pero llegó a funcionar la tijera. Muy bien. Arranca una ronda de preguntas y hoy comienza Gonzalo. Bueno, Juan Pablo, antes que nada, felicitaciones. Realmente bueno, muchas gracias. Muy interesante proyecto. Estuvimos leyendo tu historia y todo lo que has investigado, y es muy meritorio y muy interesante lo que desarrollaste. Vos comentabas recién el tema del sensado, cómo estás tomando las estimulaciones, y te pusiste 3 sensores. ¿Qué nivel de granularidad, cómo podés detectar diferentes tipos de movimientos para que tu programación, entiendo, se lanza a partir del estímulo de uno u otro músculo, ¿no es así? Lo que uso es juego con la señal eléctrica del músculo. O sea, tiene un montón de parámetros, que es la duración de la contracción, la fuerza, la frecuencia. Y estos electrodos, bueno, yo me los coloqué acá más que nada para comodidad, pero se pueden colocar en cualquier lado. O sea, yo de hecho tengo colocado ahora en el pectoral. Si yo contraigo el pectoral, también se mueve la prótesis. Entonces eso está bueno porque si la persona perdió el brazo entero, por ejemplo, ahí ya no tiene disponibilidad de músculo. Entonces se conecta acá en el pectoral y funciona igual. Maravilloso. Sebas, continuamos contigo. Bien, bueno, Juan Pablo, mi pregunta es si viene una persona nueva a adquirir tu modelo, ¿en qué porcentaje se mantiene invariable y qué porcentaje de lo que es equipamiento y de lo que es software hay que cambiarlo para adaptarlo a eso? Porque eso también me va a definir un costo de personalización, por decirlo así, que va a sumarse al costo físico de fabricación de esto. Desde el punto de vista de software, un 70% podría decir, tranquilamente. Ajá. Y desde el punto de vista ya físico, calculo que un 80%. Pues. 80% es invariable, sí, y el resto se adapta. Sí, considerando lo que generalmente la gente suele necesitar hacer, ¿no? Ajá. Juan Pablo, me gustó esto de que estuviste investigando problemáticas que podrías resolver con tu mano a personas que hayan perdido o que hayan nacido sin un miembro superior. Mi pregunta va sobre lo siguiente. ¿Están pensando en algún tipo de, por ahí ya un poquito más adelante, en algún tipo de cobertura, tanto por el tema de estética y el tema de la limpieza? Que si uno lo está usando y se ensucia, ¿cómo lo lavarías o cómo limpiarías? Sí, eso está muy bueno lo que decís. Eso ha habido gente que, lamentablemente, o sea, como que prefiere más la cuestión cosmética, pero por una cuestión social más que nada, o sea, porque hablan sobre por ahí miradas incómodas o demás. Pero desde el punto de vista funcional y de poder hacer su vida cotidiana, sí prefieren algo como esto, por ejemplo. A lo que vos decís del tema de la limpieza, se le puede poner un guante de nitrilo, por ejemplo, que es un guante que es resistente a altas temperaturas y demás, o sea que con eso ya se cubre básicamente la mayor cantidad de tareas donde generalmente uno se ensucia y demás. Bueno, buenísimo, gracias. No, gracias a vos. Juan Pablo, la única expresión que me sale es wow. O sea,
está buenísima, súper mega grosa. Pensar que los movimientos de la mano de manera tan precisa requiere de tan pocas neuronas es una ventaja enorme, porque podés hacer esta genialidad. La pregunta que yo tengo tiene que ver con las cuestiones de sensibilidad, ¿sí? ¿Tenés alguna manera de medir la graduación de fuerza? Porque es una de las cosas más difíciles. De hecho, te pusiste un reto enorme que fue cortar. Mira, el tema de la sensibilidad o de la precisión y demás, tiene un control. O sea, el control consiste en medir la fuerza que yo estoy haciendo. Dependiendo de la fuerza, eso lo que hace es mandar más energía a los motores. Fabri, ¿fue respondida la pregunta? Sí, genial, Sí. increíble proyecto. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Felicitaciones, Juan Pablo. Ya está. Sí. Basta de ansiedad.